Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según como puedan ver este video. Esta clase corresponde a la segunda clase de recuperación del martes 10 de marzo. Por tanto, vamos a tratar de continuar respecto del último tema que habíamos visto, nos habíamos introducido ya en la revelación de Dios como tal y en las distintas etapas o ciclos progresivos dentro de la misma, ¿no? Habíamos hablado acerca de la primera manifestación de la revelación de Dios dada en el contexto de la creación junto con Adán y Eva, que luego, para variar, la humanidad había caído en pecado, en desobediencia a Dios nuevamente, y fue requerido o se precisó de que Dios nuevamente se revelara, manifestara su intención de pacto, de alianza con el hombre a través de Noé, y hablamos y analizamos acerca de el diluvio universal y la destrucción de la humanidad que había en ese momento caído en el pecado. Yo les había dicho en la clase anterior que como la revelación es progresiva, es decir, no ocurre de golpe todo de una vez, sino que va poco a poco y de manera progresiva y creciente, increciendo, va aumentando la verdad de Dios que es revelada hacia los hombres. Ciertamente, si nos hubiéramos quedado con la revelación de Dios en la instancia de Noé, podríamos haber visto únicamente un rostro un poco duro, un poco fuerte, pero ante todo justo de Dios. A veces caemos en el romanticismo de creer de que lo justo se aleja de lo bueno. Y la realidad es que no solamente en cuanto a la fe, sino en cuanto les puedo mencionar respecto de la vida, lo que siempre debemos de buscar es la justicia, ¿ya? Más que la bondad. La bondad es una consecuencia de la justicia dependiendo de la instancia y el entorno en el que nos encontremos. Yo siempre digo esto, en general con las personas tenemos que buscar ser justos más que buenos. Seremos buenos si somos justos. Ahora, con las personas a quienes amamos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, evidentemente ahí sí el requisito es ser buenos y la justicia es consecuencia de aquella bondad, que siempre va por el camino de obrar en el bien, ¿no? Hacer lo correcto. Y eso es Dios, porque Dios, al ser un ser perfecto, siempre su obra va a ser justa, correcta y 100% verdadera y auténtica. Y en consecuencia está garantizada la bondad en su obrar. Por eso muchas veces nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué tengo que pasar por estas pruebas, por esta situación, por estas tribulaciones, por estos problemas en mi casa, en mi familia, en mi trabajo? Pues bueno, entiendan que es Dios obrando en función de su justicia. Y la justicia de Dios es una justicia perfecta, difícil de entender para nosotros en el instante inicial del tiempo. La entendemos de manera progresiva también. Pero bueno, eso es harina de otro costal y ese es otro tema. En definitiva, Dios en su infinita bondad y misericordia se ha revelado ante nosotros, mostrándonos de manera progresiva sus designios hacia o para con el hombre. Es así, de que vimos en la clase anterior cómo se reveló, cómo reveló sus designios y cómo Dios estableció una alianza con Noé o a través de Noé con la humanidad, en la que como cosa última y consecuente prometía y ofrecía no volver a destruir nunca más a toda la creación. Es decir, hay una manifestación de su bondad y de su misericordia adicional a su justicia. Y más adelante ocurre un nuevo evento en el cual Dios se revela, se da a conocer a través de un personaje que aparece en la Biblia, asimismo en el Génesis, que es una de las últimas
de los últimos episodios eh, relevantes de esta primera parte de la revelación que está en el Génesis. Y es cuando Dios se revela ante el hombre mediante Abraham. Abraham, Abran, Abraham. Así es como inicialmente era el nombre de este personaje. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre justo que dentro del Génesis, allá por el capítulo 12, eh, se refiere a una manifestación de Dios hacia Abraham en la que le dice, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo. Te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nuevamente em, la misma figura, la misma estructura, si se quiere, de esta revelación, que es Dios encontrando en un hombre justo la ocasión para revelarse, manifestarse y comunicar acerca de sí mismo y de sus designios hacia la creación. Entonces es así que en Abraham encuentra complacencia a Dios y se comunica nuevamente. Pero vamos a irnos un poco más adelante para entender el contexto en el cual Dios se revela ante Abraham. Si avanzamos un poco hacia el capítulo 15, esto que les leí inicialmente era el capítulo 12, avanzamos al 15, dice, después de esto el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor, Señor, ¿para qué me vas a dar nada si voy a morir sin hijos y el heredero de mi casa será ese Eliezer de Damasco? No me has dado descendencia y mi heredero va a ser uno de mis criados. Este es el contexto en el cual Dios se revela ante Abraham, un hombre justo, pero que tenía un problema, que no había podido tener hijos, que no había podido, digamos, desarrollar una descendencia. Y ahí encontraba él, a pesar de esa situación, su entrega, su amor y su dedicación. Y por eso Dios ve en él un hombre justo y le dice Dios, no, no será ese tu heredero, sino uno salido de tus entrañas. Después lo llevó afuera y le dijo, levanta tus ojos al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Creyó Abraham al Señor y el Señor lo anotó en su haber. Después le dijo el Señor, yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra en posesión. Abraham le preguntó, Señor, Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió. Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Trajo él todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero las aves no las partió. Las aves rapaces empezaron a lanzarse sobre los cadáveres, pero Abraham las espantaba. Cuando el sol iba a ponerse, cayó un sueño pesado sobre Abraham y el gran terror se apoderó de él. El Señor le dijo, has de saber que tus descendientes vivirán como forasteros en un país extranjero, en el que serán esclavos y se verán oprimidos durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo al que hayan estado sometidos, y al final saldrán de él con muchos bienes. Tú te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán muy anciano. A la cuarta generación de tus descendientes volverán porque hasta entonces no habrá colmado la maldad de los amorreos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Y tratemos de ir entendiendo. Resulta que Abraham, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre obediente de Dios, tenía como una pequeña queja y un pequeño reclamo ante Dios. Le decía, hey, no me has dado descendencia. Mi esposa no puede tener hijos. O era él el que no podía tener hijos. Sarai, que era la esposa de Abraham, no le había podido dar hijos, pero ella tenía una esclava llamada Agar. Y Sarai le dijo a Abraham, fíjese, y esto quiero que ustedes tomen nota, muchas veces Dios nos comunica cosas y nosotros no entendemos el designio de Dios. Sarai le dice a Abraham, mira, el Señor me ha hecho estéril, así que acuéstate con mi esclava a ver si por medio de ella pueda tener hijos.
A Abraham le pareció bien la propuesta, y cuando Abraham llevaba 10 años residiendo en la tierra de Canaán, Sarai tomó a Agar, a su esclava egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Él se acostó con Agar y ella concibió. Pero cuando se vio encinta, empezó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Tú tienes la culpa de esta afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y en cuanto se ha visto encinta me mira con desprecio. El Señor sabe que tengo razón. Abraham respondió a Sarai: Tu esclava es cosa tuya, trátala como mejor te parezca. Y Sarai la maltrató de tal modo que ella huyó de su presencia. Un ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial, la fuente que está en el camino del sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel del Señor le dijo: Vuelve al lado de tu señora y sométete a ella. Y añadió: Multiplicaré tu descendencia y será tan numerosa que no se podrá contar. El ángel del Señor continuó: Estás encinta y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre fiero e indómito. Él contra todos y todos contra él. Vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Entonces Agar invocó al Señor que le había hablado con el nombre de él, es decir, Dios que me ve, pues se dijo: No he visto aquí, perdón. Agar invocó al Señor que le había hablado con el nombre de El Roí, es decir, el Dios que me ve. Pues se dijo: No he visto aquí al que me ve. Por eso a aquel pozo, el que está entre las Cades, entre Cades y Baret, le puso el nombre de Lahaí, Roí, es decir, pozo del viviente del que me ve. Contexto. Dios le da un designio a Abraham y ahí le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, tu descendencia va a ser muy grande. Seguramente Abraham se lo cuenta a su mujer Sarai y ellos no entienden el poder de Dios, que creen que la única forma de que pueda Abraham tener descendencia es que eh, sea con otra mujer que no sea su esposa. Fíjense cómo el designio de Dios y a veces la incapacidad del hombre de entender el poder de Dios nos llega a cometer errores. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios poderoso. Camina en mi presencia con rectitud. Yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham. 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 Perdón. Porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo. De ti surgirán naciones y reyes saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo y con tus descendientes después de ti por siempre. Es decir, traducción y de alguna manera parafraseando el contexto de esta historia. Dios le ofreció a Abraham ser padre de una abundante descendencia, pero él no entiende el designio y cree que el tener un hijo iba a ser con otra mujer. Pero luego Dios rectifica el entendimiento de Abraham y le dice: No, 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 tú vas a tener una gran descendencia. De modo tal que más adelante, en el mismo capítulo 17, hacia el versículo 15, dice: Dijo Dios a Abraham: A tu mujer Sarai ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y haré que te dé un hijo. La bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso y que de ella surjan reyes. Cayó Abraham rostro en tierra y se puso a reír pensando para sí: ¿Cómo puede un hombre de 100 años tener un hijo y Sara ser madre a los 90? Y dijo Abraham a Dios: Me basta con que mantengas vivo a Ismael en tu presencia. Pero Dios replicó: Te digo que Sara, tu mujer, te dará un hijo, lo llamarás Isaac, y yo estableceré con él y con sus descendientes una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, aceptó tu súplica,
Acepto tu súplica, yo lo bendigo, lo haré fecundo y lo multiplicaré inmensamente. Es decir, Dios se manifiesta ante Abraham, manifiesta sus designios y de manera milagrosa, por como no podría ser de otra manera, Dios obra siempre de manera milagrosa. Y de manera milagrosa es que comunica a Abraham, su intención. ¿Y qué mejor manera de revelarse de Dios que hacerlo a través de un milagro? Como dice Abraham, ¿cómo un hombre de 100 años y una mujer de 90 pueden tener hijos a estas alturas del partido? Porque para Dios nada es imposible. Y es así que Sara queda embarazada, concibe y da a luz un hijo al que se llama Isaac. Pero aquí no acaba todo. Aquí es donde la historia se pone un poquito más rica y más contundente. Después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en un monte que yo te indicaré. Wow, imagínense ustedes, Dios obra en Abraham, permitiéndole que de una mujer como Sara, que era infértil, Dios, a través de su bondad, su misericordia y sobre todo su poder, hace que Sara y Abraham conciban a Isaac, que es el fruto de un milagro, el fruto del poder de Dios. Y luego Dios le pide que entregue a este hijo en sacrificio. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces? Ojo, no lo veamos desde el punto cruento del tema, sino desde el análisis reflexivo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dar a nuestro único hijo por amor a Dios? Visto un poco más extenso, ¿cuántos de nosotros sacrificamos lo que más amamos por amor a Dios? ¿Cuántos de nosotros entendemos que el amor verdadero es aquel amor el que da, no tanto el que recibe, sino el que da? Luego el recibir será una consecuencia del dar, pero que la principal responsabilidad del amar es dar. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna, dice San Juan en el Evangelio. Y vemos aquí en el Antiguo Testamento, en el Génesis, una prefiguración del sacrificio de Cristo. Cuando Abraham, que le había tomado 100 años poder tener un hijo de él, con tanto esfuerzo y sobre todo con una presencia milagrosa de Dios, para que luego tienes que entregarlo. ¿Qué habríamos dicho nosotros en el lugar de Abraham? No, pues ¿cómo vas a creer, Señor? No. ¿Qué es lo que hace Abraham? Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo dos siervos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el holocausto y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Es decir, refutó al Señor. No. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y alcanzó a ver de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos, quedaos aquí con el asno mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al Señor. Después regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Esta parte es conmovedora. Isaac dijo a Abraham su padre, Padre. Él le respondió, aquí estoy, hijo mío. Dijo Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Repito, fíjense lo que le dice Isaac.
Padre, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Quién era el cordero para el sacrificio que había sido solicitado por Dios? Isaac. ¿Y qué le responde Abraham? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Imagínense el dolor de padre que en ese momento saber que el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero que vas a sacrificar? Y en lugar de decirle, eres tú, hijito, a ti te voy a sacrificar. Abraham nos da la más grande lección de obediencia a Dios. Y aquí otro de los grandes frutos del amor, la obediencia. Muchos de nosotros decimos, no, yo sí amo a Dios, yo amo a Dios, pero no me someto a Dios. Y pasa también en nuestras familias. Muchas veces los hijos dicen, yo amo a mis padres, pero no te sometes a lo que tus padres dicen. Yo amo a mi esposo, pero no te sometes a lo que tu esposo te dice. Yo amo a mi esposa, pero no escuchas lo que tu esposa te dice. No te dejas guiar por tu esposo. Entonces, aquí hay que entender también todo lo que Dios nos comunica y nos revela en todo esto. Y continuaron caminando juntos. Llegados al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después, Abraham agarró el cuchillo para degollar a su hijo. Pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre del Señor provee, y por eso todavía hoy se llama el monte del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo, ojo con esto que aquí está la promesa de Dios, el pacto y la alianza. Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió junto a sus siervos y todos partieron hacia Beer-seba. Abraham se quedó a vivir en Beer-seba. Mis queridos amigos, noten ustedes cómo en esta revelación progresiva de Dios, cómo en esta idea del Señor de comunicar sus designios de una manera tan particular, tan amorosa, tan misteriosa y tan cargada de designios un poco incomprensibles para nosotros, hace que el único mecanismo para entender a Dios o para conocer y aceptar sus designios sea la obediencia. La obediencia. Y fíjense cómo en esta manifestación de la alianza entre Dios y Abraham, vemos una prefiguración. ¿Qué es una prefiguración? Figura previa. Es decir, un anuncio, un anticipo. Fíjense la figura, ¿no? Abraham, el padre. Isaac, el hijo. Abraham entrega a su único hijo en sacrificio por pedido de Dios. ¿A qué le suena? ¿No suena acaso a Jesús que fue entregado por nuestros pecados y por nuestra salvación? Y que tuvo que morir en una cruz, humillado, vejado, crucificado finalmente por nuestra salvación. Ventajosamente acá Dios le perdona la vida a Isaac por la obediencia de Abraham, su padre, pero a Jesús, su unigénito, su hijo encarnado, no le perdona la vida a razón de nosotros, que vendríamos a ser la versión negativa del Abraham.
del padre del pecado, de donde viene la concupiscencia y todo el pecado de la humanidad. No le perdona la vida. Y la vida de Cristo sí se entrega por nuestra salvación y por nuestra causa, para que podamos entrar al cielo. Entonces, es un anuncio de aquello que ocurrirá mucho tiempo después, que nosotros los cristianos entendemos como la encarnación, que no es sino el hecho de que Dios, sin dejar de ser Dios y con el fin exclusivo de salvarnos a través de vencer a la muerte y al pecado, toma carne, siendo Dios, toma carne de María y se hace hombre, que ya lo veremos un poco más detallado cuando hablemos de la persona de Jesucristo, de su encarnación. Entonces, em, por ahora vamos a quedarnos hasta ahí. Esta clase va a ser un poco corta, porque con esto tenemos la penúltima parte de la revelación. Solo nos falta hablar de Moisés, algo hablaremos de Juan el Bautista y terminamos con Jesús. Y quisiera que hasta esta parte, la próxima semana vamos a hacer una pequeña prueba, una pequeña lección eh, en vivo, en la clase, que vamos a ir viendo si es que hemos ido entendiendo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, mis queridos hermanos, les quiero agradecer por haberse conectado, por haber estado aquí, por compartir con nosotros esta clase. Y será la próxima semana que nos vemos. Y como les decía, vamos a vernos con una pequeña pruebita para ir viendo cómo vamos avanzando. Que el Señor los bendiga, cuídense mucho y será hasta la próxima semana.